Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, y como siempre, espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder el corazón de los fanáticos de las series turcas, en especial, aquellos que adoran a Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Y cuál es ese tema candente que nos tiene a todos al borde del asiento? Pues, tal como lo habrán deducido por el título, Demet Özdemir ha sembrado la confusión total sobre su relación con Can Yaman. Ya lo sé, ese título suena a misterio, a chisme puro y duro, ¿verdad? Pero no se preocupen. Les prometo que vamos a desentrañar todo lo que está pasando. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada gesto, a ver qué se ha dicho, qué se ha insinuado, y sobre todo, vamos a tratar de entender qué hay detrás de todo este revuelo mediático. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho corazón de fan. Antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos en este canal, les invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes, reseñas de producciones y todo aquello que a nosotros, los apasionados fans, nos encanta. Y por supuesto, si ya son parte de esta linda comunidad, muchísimas gracias por su continuo apoyo. Su presencia es lo que hace que este canal sea tan especial. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema principal. Para entender la confusión que ha generado Demet Özdemir, es crucial que hagamos un viaje en el tiempo y recordemos a esa pareja que nos robó el corazón en la inolvidable serie Erkenci. Ay, ¿cómo podríamos olvidar a Sanem y Can? La química que desprendían era explosiva. Literalmente podíamos sentir la pasión en cada escena, veíamos la pantalla arder con cada mirada, cada roce, cada beso. Su romance, tanto en la ficción como fuera de ella, alimentó todo tipo de rumores y generó grandes esperanzas entre los fanáticos. Muchos de nosotros anhelábamos con fervor que su amor traspasara la barrera de la ficción y se hiciera realidad, que se consolidara en la vida real. Y durante un tiempo hubo señales, guiños y detalles que nos hicieron soñar despiertos, que nos alimentaron la esperanza. Recordemos que Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La serie catapultó a Demet y Can al estrellato internacional, los convirtió en ídolos y, por supuesto, los puso en el punto de mira de los medios de comunicación y de millones de fans. Y con el éxito arrollador, llegaron los rumores, las especulaciones y los chismes. Se habló abiertamente de una posible relación sentimental, se filtraron fotos comprometedoras, hubo declaraciones ambiguas y llenas de misterio, en fin, todo el drama que tanto nos gusta y que nos mantiene pegados a la pantalla. La atención mediática que recibieron fue abrumadora, y la expectativa de los fans por saber si su amor ficticio se convertiría en algo real era palpable. Pero como todos sabemos, la historia de amor de Sanem y Can, lamentablemente, no se concretó en la vida real. Ambos tomaron caminos separados, continuaron con sus respectivas carreras y, con el tiempo, las aguas se calmaron. La realidad a veces es muy diferente de nuestros sueños y anhelos. Can Yaman, por su parte, ha explorado nuevos horizontes profesionales, emprendiendo proyectos internacionales que le han dado un éxito considerable, especialmente en Italia, donde su popularidad es inmensa. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, protagonizando otras series muy populares que han demostrado su versatilidad y talento, como Doğduğun Kaderindir, una historia conmovedora que tocó el corazón de muchos espectadores y, más recientemente, Anfara, un thriller dramático que ha demostrado su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora para que se genere esta nueva ola de confusión y revuelo? Pues bien, todo comenzó con algo tan simple como una entrevista. Demet Özdemir, en una reciente entrevista, fue consultada sobre su relación actual con Can Yaman y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Y aquí es donde la situación se puso verdaderamente interesante y confusa. En lugar de ofrecer una respuesta directa, clara y concisa, Demet optó por una serie de declaraciones que honestamente dejaron más preguntas que respuestas. En primer lugar, elogió a Can, resaltando su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Hasta ahí, todo parecía normal, una respuesta diplomática y cortés. Pero luego la conversación viró hacia la relación que mantienen en la actualidad, una relación que, según sus propias palabras, es
Complicada. C. Complicada, esa palabra aparentemente simple y cotidiana lo cambió todo. ¿Qué significa exactamente complicada? ¿Implica que aún existen sentimientos no resueltos, emociones latentes? ¿Sugiere que la amistad entre ellos no es tan fluida y natural como aparenta, o como algunos desearían? ¿O simplemente es una forma astuta de evitar entrar en detalles sobre su relación actual y proteger su intimidad? La ambigüedad y el misterio que emanaban de sus palabras desataron la locura en las redes sociales y en el universo digital. Los fans, como era de esperar, enloquecieron por completo. Inmediatamente comenzaron las especulaciones, los análisis minuciosos de cada frase, de cada gesto, de cada mirada. Se revivieron viejos rumores, se buscaron pistas en antiguas entrevistas y declaraciones, se analizaron fotos y vídeos con lupa, todo valía. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era sometido a un riguroso escrutinio. Los foros y grupos de fanáticos se llenaron de debates apasionados. Y por supuesto se volvieron a cruzar los dedos, soñando con una posible reconciliación, con una segunda oportunidad para su amor, o al menos, con una amistad sincera y duradera. Pero, ¿por qué Demet Özdemir eligió ese tipo de respuesta? ¿Por qué no fue más directa, más transparente? Las razones que motivaron esa decisión pueden ser múltiples y variadas. Tal vez simplemente no se siente cómoda hablando públicamente sobre su relación personal con Khan. Es comprensible que prefiera mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad y su bienestar emocional. La exposición mediática a veces puede ser abrumadora y desgastante. Otra posibilidad, más especulativa pero no menos plausible, es que haya algo más, que esa complicación vaya más allá de lo evidente. Quizá su relación, aunque no sea romántica en el sentido tradicional, sí es compleja. Tal vez existan heridas del pasado que aún no han sanado por completo, asuntos pendientes o malentendidos que dificultan una amistad plena y sin reservas. Las relaciones humanas a veces son intrincadas y requieren tiempo y esfuerzo para ser comprendidas y sanadas. O simplemente quizás Demet, como actriz experimentada y conocedora del funcionamiento de los medios, simplemente está jugando con el misterio para mantener el interés del público y alimentar la curiosidad de sus fans. Recordemos que al fin y al cabo, Demet es una actriz profesional y, por lo tanto, sabe cómo utilizar los medios de comunicación y cómo interactuar con sus fans de manera estratégica. Sabe cómo mantener la atención y el interés. Lo que sí es innegable es que su respuesta ha generado un debate intenso y apasionado. Los fans se encuentran divididos con opiniones encontradas y posturas divergentes. Algunos creen fervientemente que hay una posibilidad real de reconciliación, de que el amor entre ellos aún perdura, aunque sea de forma sutil. Otros, más escépticos y realistas, piensan que se trata simplemente de un comentario estratégico para mantener el interés del público, para alimentar las especulaciones y, de esa manera, mantenerse relevantes en el panorama mediático. Y otros, los más sensatos y maduros, simplemente desean que puedan ser amigos, que puedan mantener una relación cordial y respetuosa independientemente de los sentimientos románticos. Además de la entrevista, han surgido otros detalles y situaciones menores que han alimentado aún más la confusión y las especulaciones. Por ejemplo, algunos fans han notado que Demet y Khan se siguen en Instagram, aunque, sinceramente, esto no es garantía de nada en el mundo actual de las redes sociales. El simple hecho de seguirse mutuamente en Instagram no implica necesariamente una relación cercana o una amistad profunda. También se han filtrado algunas fotografías de ellos juntos en eventos sociales, aunque en general no muestran demasiada cercanía ni intimidad, solo una actitud cordial y protocolaria. En definitiva, un cúmulo de circunstancias y situaciones que nos han dejado pensando, ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. La única verdad absoluta es que solo ellos dos conocen la realidad de lo que sucede en su vida privada. Son ellos los que saben lo que sienten, lo que piensan y lo que desean para su futuro. Pero lo que sí sabemos con certeza es que su química, su complicidad y el cariño que generaron entre los fans siguen vivos en la memoria colectiva y en los corazones de millones de personas. Y sinceramente eso es lo que realmente importa. Entonces, ¿qué podemos esperar? Honestamente, la respuesta es incierta. Tal vez el tiempo nos revele la verdad, nos dé la respuesta que tanto anhelamos. Tal vez nunca lleguemos a saber qué hay detrás de esa relación complicada, qué secretos se esconden tras esas palabras.
Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando, debatiendo y sobre todo, podemos seguir disfrutando de su trabajo separado de sus éxitos profesionales y de su talento artístico. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, personas de carne y hueso. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a decidir libremente cómo quieren manejar sus relaciones personales. No debemos presionar, ni exigir respuestas, ni invadir su espacio personal. Lo más importante es respetar sus decisiones, comprender su postura y seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que este análisis de la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman les haya resultado interesante, esclarecedor y sobre todo, entretenido. He intentado ser lo más objetivo posible, pero también me he dejado llevar por mi lado fan, por mi admiración hacia estos dos talentosos actores. Es imposible no hacerlo. Como pueden ver, el universo de las series turcas siempre nos sorprende, siempre nos ofrece nuevas historias, rumores, detalles y giros inesperados que nos mantienen enganchados, expectantes y emocionados. Y eso es precisamente lo que hace que esta afición, esta pasión por las series turcas, sea tan divertida, tan enriquecedora y tan adictiva. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y que les haya entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta pronto. Y no olviden seguir disfrutando de las series turcas. Hasta la próxima.